Shalom, shalom. Bienvenidos a las noches de la Torá, donde estaremos explicando el video número 1. Te doy la bienvenida a una aventura por la línea del tiempo a través de las escrituras. Recuerda, suscríbete en YouTube al canal @CP Javier Villalobos Díaz. Activa la campana, dale like y comparte estos videos. En el video número 1 de Hebreo Fonética a Español, donde estuvimos traduciendo las escrituras, encontramos dos versículos. Génesis 1:1, como dice Reina Valera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el hebreo dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traducido es: en principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Ya lo tenemos claro. Cuando nosotros hablamos de Bereshit, la palabra Reshit en el hebreo nos habla de lo que es primero, en lugar, en tiempo, en orden o rango. Así es que, ¿quién es lo primero de la existencia de todo lo que existe? Es Elohim, es lo primero. Y Elohim es el creador de todo lo que está entre el cielo y la tierra. En ese espacio, todo lo que está ahí es creación de Él. Por eso dice que en principio creó cielos y tierra, en su eternidad. Vamos nosotros a escudriñar lo que viene siendo Génesis 1:1. Elohim es en orden, en lugar y tiempo, pero resulta que Elohim no tiene tiempo. Él mora ¿dónde? En la eternidad, correctamente. Así es que te voy a compartir los 4 nombres con los cuales Él se ha dado a conocer a través de las escrituras, directamente del hebreo al español. El primer nombre, el título. Recuerda también algo, que tú estás aprendiendo a traducir del hebreo al español y a transliterar. Sí, mi hermano, transliterar significa que no se traduce. Hay nombres propios que no se traducen. Y yo te voy a compartir los 4 nombres con los cuales el Creador se manifiesta en las escrituras. Así es que si tú estás leyendo Génesis 1:1, vas a encontrar que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya estás aprendiendo que en hebreo no dice Dios, sino dice Elohim. Excelente. Entonces, yo estoy transliterando la palabra Elohim al español y estoy quitando la palabra Dios, que viene del latín, y esta del griego. Así es que eliminamos los intermediarios. El segundo nombre lo encuentras en Génesis 1:2, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Pero en hebreo dice Ruach Elohim. Ruach Elohim. El término Ruach sí lo podemos traducir como espíritu. Entonces sería espíritu de Elohim, porque el término Elohim no se puede transliterar. Pero cuando hablamos de Ruach de Elohim tampoco, porque realmente es la esencia de él. Así es que yo lo dejo tal y como está, del hebreo al español, transliterado, mas no traducido. Ahora, el tercer nombre lo encuentras en Génesis 2:4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién? Jehová Dios, dice Valera.
pero en hebreo tú lo vas a encontrar como Yahweh Elohim. Ese viene siendo la transliteración de este versículo 2:4 cuando llegas a Jehová Dios. Y el número cuarto lo encuentras en Génesis 16:7, cuando dice en Reina Valera, y la halló el ángel de Jehová. La halló el ángel de Jehová. Pero en hebreo dice Malach Yahweh. ¿Qué es un Malach? Un Malach es un mensajero, mas no es un ángel. La traducción al español se la han dado como ángel, pero él es un mensajero. ¿De quién? De Yahweh, que tiene la autoridad del mismo creador. Cuando él dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, ¿quién? Está hablando el Malach, el ángel. No, está hablando el mismo creador. Recuerda que él es Ejad. El término Ejad en hebreo es propiamente unido, igual que uno. También se le ha dado la traducción de unidad compuesta o el término uno, ya sea en número. Así que el creador es una unidad compuesta, no es que sean tres en uno, como lo conocemos en el español, como en el cristianismo nos han mostrado, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este término nosotros debemos de aprender. En Deuteronomio 6:4, en Reina Valera nos dice lo siguiente: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mientras que cuando tú lo lees en el hebreo, aquí lo tengo, la escritura hebrea, ahora su fonética sería Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. ¿Qué significa Shema? Escucha, escucha Israel, Yahweh Elohenu, nuestro Elohim, Yahweh Ejad. Es uno, porque Él no se ha dado a conocer en una imagen, en nada se ha dado a conocer, mis hermanos. Como lo conocemos es a través de la escritura, cuando Él establece Elohim, Ruach Elohim, Yahweh Elohim, Malach Yahweh. Son los 4 nombres que no se traducen, solamente los transliteramos, en el cual Él se manifiesta dentro de las escrituras. Y como Él es eterno, Él mora en la eternidad, Él no tiene tiempo. Así es que en el versículo número 1 damos testimonio de que en el principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Él le está dando ese título: yo soy el creador. Nadie, no hay otro que se pueda adjudicar la creación excepto yo. Y de ahí pasamos, mis hermanos, a la creación espiritual. Sí, al ejército espiritual. Antes de la creación en la tierra, ya existían, ¿quién? Querubín. El término hebreo es querub, en singular, y querubín es en plural. Así es que esta es una figura incierta, imaginaria, dice el diccionario hebreo, con el código hebreo 3742. Ese es el significado para los que están aprendiendo o los que escudriñan o los que tienen un diccionario hebreo. Pues aquí está el código para que ustedes lo vayan a verificar. Y los querubín aparecen en la escritura, Génesis 3:24, donde nos dice Reina Valera que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ahí aparece el término querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el Creador utilizó querubines
cuando Adán y Java, sus nombres hebreos, fueron expulsados del jardín, cuando ellos se separaron espiritualmente después de haber desobedecido el mandato de no comer del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal. Hubo una separación espiritual, quedaron físicamente como una nefesh con su cuerpo y sus 7 sentidos. Y empezaron ellos a vivir conforme al conocimiento que tenían. Así es que ya tenemos a estos querubín. También usted los va a encontrar cuando forman el arca del propiciatorio. Ahí están 2 querubines sobre la tapa del arca que están resguardando. También Sholomo, su nombre hebreo, él también cuando crea el Mishkan, lo que viene siendo el templo, él ahí también establece querubines entre las paredes del lugar santísimo, del lugar Kadosh, Kadosh Kadoshim. También seguimos con los serafim. Estos serafim, el término hebreo es seraf, habla de ser ardientes. A estos los encontramos con fuego, así como dice la escritura en Isaías 6:2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Este término serafín lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. Otra parte del ejército espiritual son los malajim. Los malajim, que dice que vienen siendo ellos como delegados, son mensajeros, embajadores, en el cual también se les dio el término como ángel, pero prácticamente un malaj es un mensajero, así como lo está escuchando usted, mensajero. Y estos mensajeros los encontramos en Génesis 19:1, cuando dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así es que aquí les dan el término de ángeles cuando ellos son mensajeros. Son mensajeros de Elohim, los cuales él utiliza para llevar el mensaje a nosotros los seres humanos. Y usted los va a encontrar en la escritura como mensajeros, aunque ahí lo hayan traducido como ángeles. Luego tenemos a Helel. Este Helel es el lucero de la mañana. La historia de Helel la vamos a encontrar con el profeta Isaías, Ezequiel y en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a apoyar. ¿Quién es este ser espiritual? ¿Quién es este Helel? Este lucero de la mañana. Este es el que ocasionó todo, mis hermanos, todos. Este Helel se convierte en Joshech. Pero vamos a analizar a Helel. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice así, en el capítulo 14, versículo 12 al 15, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Helel, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré,
y seré semejante al Elión, al Altísimo. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados ¿de dónde? Del abismo. Aquí Isaías nos muestra una parte, recuerde, estamos en la parte espiritual. ¿Quién es este Gelel? El lucero de la mañana, un ser espiritual, una creación de Elohim, pero vamos a ver cómo fue creado. Para eso tenemos que ir a Ezequiel capítulo 28, verso del 14 al 18. Vamos a ver esta primera parte. Dice Ezequiel, este Gelel era un querubín grande, era protector y estaba en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vean nada más, mi hermano, qué tremendo es esto. Hasta que se halló en él maldad. Continuamos con la otra parte. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí la clave es el término sabiduría, hermanos. Corrompió la sabiduría que se le fue dada. Recuerden una cosa, hermanos. Este Gelel se le dio conocimiento, inteligencia y sabiduría. 3 partes, hermanos. Esas 3 partes están separadas. Le voy a explicar por qué. Porque una cosa es conocimiento, otra cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Así es. El conocimiento lo voy a explicar cuando se forme Adán. Ahí voy a explicar cómo el conocimiento es el nivel 1 y el segundo nivel, para llegar a la inteligencia, necesitamos el discernimiento. Discernir entre el conocimiento. Luego, una vez adquiriendo la inteligencia, llegamos a alcanzar la sabiduría. Son etapas, hermano, que Elohim clasificó. ¿Por qué? Porque cuando hay conocimiento del bien y conocimiento del mal, la palabra conocimiento se repite, tanto para el bien como para el mal. Son 2 caminos diferentes. El conocimiento del bien lo lleva a caminar rectamente, pero el conocimiento del mal lo desvía. Pero ¿quién estableció ese conocimiento? Sencillo. Ese conocimiento lo estableció Elohim, Yahweh, nuestro creador. Él es el único que tiene conocimiento tanto del bien como del mal. Pero él creó un espíritu con conocimiento del bien, que es Gelel. Pero este Gelel, al tener sabiduría, no nomás conocimiento, tenía inteligencia y sabiduría, esas 3 partes dentro de sí. Y él, al verse que él estaba a cargo de la creación espiritual, él estaba a cargo de los querubines, de los serafines y de los malajim. Él era el único que estaba vestido, hermano. Así como lo escucha. Él era el único que estaba vestido. Él fue creado para la alabanza. Él tenía todos los elementos. Vamos a terminar de
ver Ezequiel 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, su ser. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que este conocimiento, hermanos, fue puesto en oscuridad. Y ahorita usted va a saber qué significa oscuridad en el hebreo. Así es que si yo pongo aquí el número 12, vamos a ver qué dice. Desde el 12 está hablando a un rey de Tiro, pero en la parte espiritual. Por eso le dice, tú eras el sello de la perfección. Ya nos salimos de la parte carnal y nos vamos a la parte espiritual. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando dice lleno de sabiduría, está hablando que ese espíritu tiene conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y fue acabado en hermosura, porque estaba en el Edén, en el jardín de Elohim, en la parte de los Shamayim. Estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí nos da una lista de cómo era su vestidura. Tenía de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esa era su vestimenta. Era un ser espiritual radiante, hermanos. Diferente a los querubín, serafín y malachim. Ellos no fueron creados con vestimenta ni con sabiduría. El único que tenía todas estas cualidades era Helel, el lucero. Un ser lleno de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y él también, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces este querubín estaba encargado de la alabanza, tenía autoridad, tenía libertad. Y cuando él vio que los querubines, serafines y malachines le obedecían, él sintió, hermanos, sintió en su corazón ser como Elohim. Y cuando él automáticamente sintió ese deseo, pues ahí se forma el deseo, mis hermanos. Él generó el deseo de ser como su creador. Y Elohim no comparte su gloria con nadie. Así es que Elohim, esa sabiduría, inteligencia y conocimiento, los convirtió en oscuridad, en el opuesto a lo que él era. Él era que Helel, un lucero. Ahora va a ser un Hoshech, va a ser oscuridad y va a ser espiritual. Y toda esa parte, hermanos, dice que con las contrataciones, él se trajo un tercio de ángeles, no, de mensajeros, de malach, que cayeron al abismo, al tejón. ¿Dónde? En la tierra, en las aguas, porque abismo es profundidad de aguas. Entonces había agua y tierra cuando él desciende y cubrió todas las aguas y cubrió el polvo seco que estaba en la eternidad. Aquí le voy a explicar en Apocalipsis 12:9, cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus malach fueron arrojados con él. Él se trajo un tercio de malach que corrompieron la sabiduría, el conocimiento, mis hermanos. Ellos corrompieron y ellos nos han engañado. Por eso usted y yo matamos, adulteramos, robamos, mentimos, deseamos lo que no es de nosotros. Queremos estar bien vestidos, queremos oro, queremos dinero, queremos riqueza, queremos todo. Ese deseo nos impulsa. Pero
a una forma negativa, mi hermano. No a una forma recta, porque usted puede tener riquezas, puede tener buena vestimenta, puede tener patrimonio, pero en un camino recto o en un camino que no es recto. Entonces toda esa sabiduría de maldad ya estaba ahí, mi hermano. ¿Dónde estaba todo eso? Pues ahora que le acabo de decir quién es Gelel, Gelel terminó, como dice Génesis 1:2. Dejamos Génesis 1:1, ya vimos la creación, ya vimos que Elohim es eterno, Él creó su ejército espiritual, a los querubines, a los serafines, a los malach y a Gelel. Y este Gelel, al ser el sello de la perfección, al corromper su sabiduría, Elohim lo puso ¿en qué? En Joshech. Ahora vamos al verso 1:2, donde está el misterio. Aquí le vamos a poner el misterio. Ah, caray, lo puse en hebreo. Permítame, vamos a cambiar de teclado y lo vamos a poner en español. El misterio. Así es, vamos al misterio. Perfecto. Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, coma. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿estaba desordenada la tierra y estaba vacía? Ahí tenemos un problema de traducción. Luego el versículo inciso B, si lo clasificamos en tres, el inciso A es, y la tierra estaba desordenada y vacía. Inciso B, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Inciso C, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, eso dice Reina Valera. Pero nosotros ya tenemos la traducción al español del hebreo directamente. En hebreo dice, Bejares Hayetá Tohu Babohu. Bejochech al penetejom. Beruach Elohim merajefet al penejamain. Traducción. Bejaaret Hayetá Tohu Babohu. Y la tierra estaba desolada y vacía. ¿Cómo desolada, Javier? Sí, el término Babohu, que viene siendo, perdón, aquí está Hayetá Tohu, significa estar desolado. Usted lo puede ver en el diccionario hebreo, en el código 8414, habla de desolación de superficie y el término babohu habla de estar vacío. Por lo tanto, la tierra estaba ¿en qué condición? Desolada y vacía. ¿Por qué estaba desolada, mi hermano? Porque fue creada en la eternidad. Sí, pero no fue creada como tierra, sino como polvo. Pero el término polvo en hebreo es yabashá. Ese es el término yabashá. En la eternidad era un polvo que estaba seco, que no tenía vida, así como el desierto. Todavía no tenía él autoridad. Elohim no lo había hecho producir. Recuerde que de la tierra se hicieron las aves del cielo, los árboles, la hierba, incluso el molde para Adán, así como el ganado, las bestias y los reptiles. Todo eso fue formado de la tierra. Pero como al principio en la eternidad era polvo, todavía no tenía nombre de tierra. Pero usted puede decir, Javier, pero ahí en el versículo 2 dice, y la tierra. Sí, mi hermano. Ahí dice, la tierra estaba desolada y vacía porque ya tenía nombre. Es el título que Elohim dice en el versículo 1:1 cuando dice que él creó los cielos y la tierra. Pero a medida que usted va leyendo va a encontrar el misterio. Aquí ya tiene nombre de tierra, dejémoslo así. La pregunta es, ¿por qué estaba desolada y vacía? Porque en la eternidad, esa tierra, ese polvo, estaba dentro del agua. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Estaba dentro de las aguas. Las aguas cubrían ese pedacito de tierra. Y luego dice, en el versículo inciso B, dice, Bejochech al penetejom. ¿Qué es Bejochech?
y oscuridad sobre la faz del abismo. ¿Qué es la palabra Hoshech? Habla de oscuridad, literalmente tinieblas. Figurativamente es un espíritu que tiene miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza. Todo eso se resume a un espíritu de maldad. Este viene siendo un conocimiento e inteligencia y sabiduría del mal. Este es esa sabiduría que estaba en los chamayim. Este es lo que se paseaba. Este Hoshech viene siendo la contraparte de Helel. Ahora, cuando él fue creado, era Helel. Pero cuando él se corrompió, ahora es Hoshech. Esa oscuridad, mi hermano. Esa parte espiritual. Y cuando descendió, cubrió las aguas y cubrió también la tierra que estaba dentro del agua. Ese es el misterio, hermano. Ese es el misterio. Por eso, en el inciso se dice, Beruach Elohim, Berajefet al Penejamay. El espíritu de Elohim descendió y estaba observando lo que estaba ahí. Esos tres elementos, ¿qué? Tierra, Haaret, que es tierra, Hoshech, que viene siendo oscuridad, y las Maim, que viene siendo las aguas. Esos tres elementos estaban ahí, mis hermanos, cuando el Ruach de Elohim desciende para empezar la creación. Así que estos tres elementos creados en la eternidad es la oscuridad, que es Hoshech. Ya sabemos qué significa Hoshech. Y este Hoshech suplantó a Helel. Este Helel era el lucero de la mañana. Esta es la parte espiritual, como elemento 1 en la parte espiritual. Si quiere, aquí le pongo 1. El número 2, mi hermano, vienen siendo las aguas. ¿Por qué número 2 las aguas? Porque las aguas ya estaban en la eternidad. Usted nunca las va a encontrar en los primeros 7 días de la creación. Más bien de ahí tomó el Creador para transformarlo en un día 2 y en el día número 3. Ahorita les voy a dar una explicación rápida. Esto es físico, porque las aguas son tangibles, usted las puede tocar, palpar. Incluso la oscuridad no se puede palpar, existe, está ahí. Recuerden el golpe que Yahweh le dio a Egipto cuando trajo la oscuridad. Si usted lo ve en el hebreo, es Hoshech. Dice que estaban cara a cara, frente a frente, pero con esa densa de Hoshech no se podían ver, no se podían palpar. Está ahí, hermano. Qué tremendo. Vean nada más de la parte espiritual. Entonces, la parte espiritual es Hoshech. La parte física número 2 son las aguas. Y la parte número 3, aquí está el misterio. Porque dice polvo seco. El término para polvo seco en hebreo es el término hebreo yabashá, que significa tierra seca. Ahora usted dice, ¿de dónde sacaste ese término, Javier? Porque aquí usted va a encontrar el misterio cuando llegue a Génesis capítulo 1, versos 9 y 10. Usted va a leer como dice Reina Valera. Versículo 9 dice, dijo también Elohim, que se junten las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que se descubra lo seco. Ahí está el término yabashá en hebreo, mi hermano. Lo seco. Y fue así. Pero aquí hay un problema de traducción, porque dice, y descúbrase lo seco. En hebreo dice, beterrae, significa, y que se vea el polvo seco. Recuerden, mis hermanos, en el día número 2, Elohim divide las aguas. Y la mitad de las aguas se elevan a través de una raquilla en hebreo. A eso se le cambió el nombre por cielos, Shamayim. Y a la otra parte de las aguas las utilizan el día número 3. Y dice, reúnense, júntense las aguas en un lugar y que se vea lo seco. Entonces lo seco que estaba dentro de la otra mitad de las aguas de abajo de los cielos sale, hermano, y se presenta sobre las aguas. A eso, en el verso 10 dice, y llamó Elohim a lo seco tierra. Ahí le cambia el nombre. Ya no serás
polvo seco, ahora serás tierra, te llamarás tierra. Y a esa reunión de las aguas ya no se llamarán aguas, ahora se llamarán mares, en hebreo yamim. Y termina diciendo, Vayar Elohim Kitob, que significa, y vio Elohim que era bueno. ¿Qué era bueno? Que las aguas, ¿sí? Ya no serán aguas, serán mares. Y que lo que estaba dentro de las aguas se vea, que es el polvo seco, queda arriba, hermano. Por eso cuando usted vaya a la playa, usted ve el mar y ve usted la tierra, hermano. Dice, wow. Y pensar que Elohim lo tenía preparado desde la eternidad. Y hasta el día número 3 salió de las aguas, es donde yo estoy parado. Ese es el gran misterio que está escondido, hermanos. Pero usted nunca lo va a ver porque está leyendo en español. Recuerden, para que usted aprenda, tiene que ver del hebreo al español. Y gloria a Elohim, porque en el video número 1, usted ya escudriñó el versículo 1 y el versículo 2, palabra por palabra. Yo le recomiendo que vaya y vea el video número 1, donde usted ahí está aprendiendo palabra por palabra. Estamos viendo la traducción. Luego, en este video número 2, estoy dando la explicación. En el video siguiente, que va a ser el día, lo invito a que usted no se pierda la creación del mundo. Sí, mi hermano, vamos a el día 1. El día 1 dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así dice Reina Valera. Pero en hebreo, miren cómo está, dice, Vayomer Elohim, Yehi-or, Vayehi-or. Y el versículo 4, en español dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Se quedaron cortos en la traducción, mis hermanos, porque en hebreo dice otra cosa. Dice, así rápidamente, para que no se pierdan, es cómo vamos nosotros a traducir el versículo de 1.3, 1.4 y 1.5 que corresponden al día 1. En hebreo dice, Vayagé Elohim et Jaor Kitob. Vayabdel Elohim ben Jaor u ben Jahoshech. ¿Qué nos está diciendo? Vayar Elohim Kitob. Y vio Elohim et Jaor Kitob, que la luz era buena. Vean nada más, hermanos. Hoshech es un espíritu de maldad. Esta Or, que es luz, Kitob es buena. Miren cómo la clasifican el término bueno, mientras que Hoshech es mala. La luz esta es buena. Entonces ahí ya tenemos dos palabras, bueno y malo. Y son dos seres espirituales. Y encontramos algo interesante en mis hermanos. La palabra Vayatel en hebreo es para discernir. E hizo discernir, ¿quién? Elohim, ven entre Jaor, entre la luz, Uben, y entre Jahoshech, y entre la oscuridad. Aquí está el término discernir, hermanos. Miren nada más en español cómo está, bien simple. En español usted dice bien simple, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pésima traducción, hermano. Porque e hizo discernir Elohim entre la luz y entre la oscuridad. En otras palabras, Elohim está creando el discernir entre lo bueno y lo malo. Ese discernimiento es el que nos hace falta a nosotros. Sí, mis hermanos, nos hace falta a nosotros para distinguir entre hacer el bien y hacer lo malo. El que roba no tiene discernimiento. El que mata no tiene discernimiento. El que adultera, el que no ayuda a su prójimo cuando está tirado en la calle, no tiene discernimiento, hermano. Porque el discernimiento es la inteligencia. Y de la inteligencia brincas a la sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Elohim. Por lo tanto, si tú no tienes conocimiento de la escritura, nunca vas a aprender que la escritura dice, no robes. ¿Y quién escribió no robes?
tu creador. Pero tú solo tienes conocimiento. ¿Por qué robas? Porque el deseo te inclina a robar. Es tanto el deseo de poseer lo que no es tuyo, que vas y lo tomas. Pero si conocieras la escritura, que Elohim dice, no robes. Entonces, cuando tú te llenas de la escritura, de conocimiento de Elohim, entonces tú vas a debatir cuando tú veas el objeto que te interesa, que lo deseas. Pero viene la palabra de Elohim y te dice, no robes, discierne, porque si robas vas a cometer pecado y Elohim te va a destruir. Espiritualmente te vas a separar de Elohim y vas a vivir una vida triste. Pero si tú estás luchando entre el conocimiento, entre el deseo y la inteligencia, tú estás ahí discerniendo, lo tomo, no lo tomo, lo tomo, no lo tomo. Y cuando tú dices, no lo voy a tomar, automáticamente te haces sabio, entra la sabiduría a tu ser por temor, porque dices, no, esto no le agrada a mi creador. Elohim no quiere que robe, Elohim no quiere que mate, Elohim no quiere que adultere, Elohim quiere que ayude a mi prójimo, Elohim dice que no me enoje, Elohim dice que ame, Elohim dice que dé, Elohim dice todo, mi hermano, y es cuando uno vive una vida con temor a su creador, porque lo conoce y discierne que no puede vivir de esa forma. Y ahí es donde Yeshua nos enseña el arrepentimiento. Por eso el Nuevo Testamento te enseña, arrepiéntete de la vida que has llevado, una vida separada de tu Creador, conoce a tu Creador, para que puedas adquirir inteligencia, conócelo, llénate de conocimiento de Elohim, para que en tu caminar no te inclines al deseo, y el deseo te lleve al pecado y el pecado a la muerte y la muerte te separa. Muerte moral y muerte física, muerte espiritual y muerte física, que no te alcance la muerte física sin que te hayas arrepentido, porque vas a ser condenado a una muerte eterna separado del Creador. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de ¿qué? De adquirir conocimiento, de arrepentirnos y realmente dar frutos dignos de arrepentimiento, dejar de hacer lo malo, deja de pecar y vas a poder entender toda la escritura del Nuevo Testamento. Un ejemplo es cuando le dicen a la adúltera que se la llevan y se la presentan, le dicen, Rabí, mira, ella estuvo adulterando. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice, apedrea al adúltero, tanto a la mujer como al hombre. Pero ¿qué les dijo Yeshua? El que esté libre de pecado, el que esté limpio, el que realmente viva conforme a la Escritura, él va a ser juez y va a darle muerte al pecado como juez. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todos fueron soltando las piedras y se fueron retirando porque su corazón les decía, tú eres ratero, tú eres mentiroso, tú también eres adúltero, tú también mientes, tú también haces esto en contra. Entonces, ¿cómo tú, pecador, vas a señalar si tú también estás lleno de pecado? Y cuando todos se fueron, solamente quedó la mujer y Yeshua. Y Yeshua le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, porque Yeshua no vino a condenar, sino él vino a que nos arrepintiéramos. Y ahí le da su predicación a la mujer y le dice, ve y no peques más, para que no te vengan males, así como le dijo al ciego, ve y lávate los ojos. Y cuando regresó y vio, le dice, ve y no peques más, para que no te vengan cosas de maldición. Está escrito en la Torá, mis hermanos, Deuteronomio 28, el camino del bien, el camino del mal. Hay 613 ordenanzas para conocer, de las cuales nada más conocemos 10, y de las 10 nada más conocemos 9, y de las 9 nada más aplicamos 5.
Estamos faltos de conocimiento, hermanos. Así es que yo te invito a través de esta forma de leer las escrituras, donde vamos a leer versículo por versículo, pero lo voy a escudriñar y luego lo voy a explicar en un siguiente video. Así es que te animo a que no te pierdas el video número 2, donde estaremos traduciendo el día 1 de la creación. Así es que me despido sin antes invitarte a que te suscribas al canal de YouTube @CP Javier Villalobos Díaz. Recuerda, las explicaciones estarán en las noches de la Torá, donde te puedes reunir con tu familia, varón, varona e hijos. Reúnanse, prendan su televisor. Tenemos una cita en las noches de la Torá, donde estaré explicando el día número 1 en el siguiente video. Shalom, shalom, que Yahweh los guarde y los bendiga.